Déjame hacerte una sencilla pregunta. ¿Cuál dirías es la historia más perturbadora que hayas leído, escuchado o visto jamás? Esa que te haya dejado trastornado durante días, esa que se haya quedado enquistado en tu corazón. Puede que fuera una historia muy trágica que te hizo llorar muchísimo, o puede que fuese una historia de terror que te diera mucho miedo, o incluso puede simplemente que sea una historia más o menos normal, pero que por cuestiones de que te tocó a ti más personalmente en un aspecto más psicológico, acabó siendo una que se te quedó contigo. Pues bien, ¿qué pasa si os digo que la historia de hoy para mí es básicamente las tres cosas que acabo de decir combinadas? Y es que hoy vamos a hablar sobre la novela de Osamu Dazai llamado Indigno de ser humano, una novela de origen japonés publicada en su primer momento en 1948 y que leí por primera vez hace más de un año y a pesar de todo se me ha quedado conmigo todo este tiempo. No he podido dejar de pensar en esta historia y en esta novela, pero no soy el único que ha tenido este tipo de experiencia con ella, y es que esta es una de las novelas en japonés más vendidas de toda la historia. Su popularidad y sus temas oscuros hizo que en 2017 Junji Ito decidiera hacer una adaptación de la historia a su medio, al manga. Y aunque voy a utilizar esta adaptación de forma visual, ya lo veréis aquí de fondo, mientras hablo de la historia, que sepáis que esta adaptación cambió muchas cosas de la historia original y sobre todo añadió muchas cosas, y realmente no me gusta tanto con la novela original. Entonces, que sepáis, ¿no?, que aunque los visuales sí que puede ser de esta adaptación, a pesar de todo, la historia que voy a tratar es solo la de la novela original. En fin, por todo lo que acabo de decir, ya entenderéis un poco que los temas que voy a tratar y voy a contar en este vídeo se van a ir a lo muy oscuro, lo más oscuro que os podáis imaginar. Entonces, si no estáis a gusto hablando de este tipo de temas y esas cosas, simplemente, seguramente sería lo mejor que pasarais de este vídeo, fuerais a ver otro, lo que mierda sea. Pero para los que estén aquí todavía y quieran continuar, vamos a empezar con la historia de Indigno de ser humano. Empezamos con un prólogo en el que una persona explica que tiene tres fotos de un hombre que ya conoceremos, se llama Yoso Oba. Esas tres fotos básicamente muestran tres etapas de su vida. La primera, cuando tiene alrededor de unos 10 años, está sonriendo, pero el narrador dice que a pesar de todo, esa imagen, esa expresión, tiene un horror indescriptible detrás. Que esa expresión y esa sonrisa no es humana, no puede ser humana, y que le recuerda mucho más a la cara de un mono. La segunda foto es cuando ya es adulto, pero todavía bastante joven, en edad de finales de instituto, comienzos de la universidad. Dice que se ha convertido en un hombre muy guapo, pero de nuevo, cuando ve la expresión y la sonrisa que tiene, dice que no puede ser de un humano, y esta vez lo compara con un folio en blanco. En la última foto parece ser más mayor, aunque dice que es complicado saber con certeza cuál es su edad en esa foto. Es la única foto en la que no sale sonriendo, y es por eso que el narrador nos dice que su expresión es tan nula, tan vacía, tan faltante, que en cuanto deja de mirar la foto le es imposible recordarla. Y de nuevo nos repite lo que nos ha dicho hasta ahora, que no es una expresión humana. Y por último, la compara con una cabeza de caballo que ha sido, ¿no?, cosida sobre un cuerpo de un hombre. Este prólogo realmente fue recortado completamente de la adaptación de Junji Ito, y lo puedo entender porque sí que es verdad que podemos decir es un poco innecesario, pero creo que pone muy bien, ¿no?, establece ya muy bien el tono del resto del libro. A continuación vamos a ver tres cuadernos que hablan de la vida de este Yoso Oba, del hombre que estamos hablando hasta ahora, escritos por su propia mano. Y es aquí que sí empezamos con su historia, la cual comienza con un: mi vida ha sido una de mucha vergüenza. No puedo ni imaginar lo que sería vivir la vida de un ser humano. Al igual que las fotos, cada cuaderno muestra una parte de la vida de Yoso, y esta primera, como hemos visto, es de la infancia. Nos cuenta sus orígenes. Nacido en un pueblo al norte de Japón, en la región de Tohoku, desde siempre Yoso fue
una persona bastante enfermiza. A pesar de eso, tuvo suerte, ya que se crió en una casa con bastante dinero, su padre siendo un comerciante importante, además de tener varias conexiones con partidos políticos. Vamos, era una casa donde no se pasaba hambre, aunque él nos cuenta que no pasaba hambre por eso, porque tuvieran dinero, sino porque él dice que nunca la sintió, que era incapaz de sentir hambre. Esto de nuevo nos reforma esa idea, ¿no?, de que esta persona con la que estamos hablando no es humano, porque obviamente el hambre es una de las sensaciones más básicas y más humanas que existen. Nos cuenta que la hora de comer era incómoda para él por esto, porque no entendía el ritual de la comida, y lo único por lo que al final acababa comiendo es porque siempre le decían que si no comía, moriría. Aquí se pone a pensar si esa es como la única motivación detrás de la vida, ¿no?, el comer. Y os tengo que explicar que este libro, o sea, es un libro muy intimista, muy personal. Está todo el rato hablando de sus propios pensamientos y está lleno de divagaciones que se van para todas partes. Con esto de las motivaciones para la vida, se pone a reflexionar sobre si en algún momento ha sido feliz. Y básicamente llega a la conclusión de que no, que aunque muchos le consideran afortunado por haber nacido en una casa, ¿no?, donde con mucho dinero y mucho prestigio, él siente que es justamente lo contrario. Incluso nos cuenta cómo piensa que los dolores y los problemas de los demás son simplemente incomprensibles para él, que se siente completamente alejado de todo el mundo y que es más, lo hacía desde su infancia, pero que le daba miedo expresarlo y es por eso que desde esa infancia genera y crea una forma de ocultarlo, la cual son las payasadas. Él se convierte casi como en el bufón de la familia, todo el rato intentando hacer reír a la gente o lo que sea. Dice que es su forma de intentar ganar el aprecio del resto y a la vez ocultar su interior real, pero sobre todo dice que es porque realmente teme muchísimo a los seres humanos. Los teme porque dice que la naturaleza humana realmente es muy oscura y que se pueden ver, no, un poco partes como ella cuando, por ejemplo, se enfadan mucho, entonces se ponen violentos. Dice que esa es la naturaleza humana. Por eso los teme y por eso hace payasadas, justamente como para mantenerlos en su lado bueno, ¿no?, que nunca se enfaden con él. Teme mucho a su familia. Nunca nos cuenta especialmente muchas experiencias con su padre, pero parece que fue un padre bastante tóxico y abusivo. Nos cuenta una historia de cómo cuando su padre se iba a Tokio por un viaje de negocios, siempre preguntaba a sus hijos y al resto de los niños de la casa qué querían para traerles regalos desde Tokio. Pero cuando le preguntó a Yoso, él dijo que no quería nada, porque él ya desde entonces se sentía vacío y sabía que nada de lo que pudiera traerle su padre le iba a traer realmente felicidad. Esto último no lo explica al padre, sino que simplemente se lo calla, no lo explica en el libro, pero incluso con esos ya el padre se decepciona y cierra así la libreta con la que estaba apuntando los regalos que quería cada uno. Esto le generó a Yoso un miedo terrible de haberle decepcionado, que de alguna forma ahora su padre pasara a ese lado oscuro que él pensaba era la naturaleza escondida del ser humano. Es por eso que esa misma noche se cuela en la oficina de su padre, busca la libreta en uno de sus cajones y apunta allí que quería una máscara de león. Él no quería ninguna máscara, él no quería nada de verdad, pero solo lo hace para contentar a su padre y justamente tiene éxito. Cuando su padre abre la libreta y ve que Yoso había apuntado eso, se ríe y simplemente pues piensa que fue otra de sus payasadas. Yoso también temía a sus compañeros de clase, a pesar de que en la escuela, incluso siendo tan enfermizo como era, tenía una de las mejores notas de toda la clase. Nos explica que eso, a pesar de que para la mayoría sería algo bueno, para él no le gustaba nada porque le ponía en un pedestal, en una forma de que sus compañeros le miraran de forma más seria y no le idolatraran. Entonces, tal y como hacía con su familia, para que no le respetasen de esa manera, se ponía a hacer payasadas y simplemente travesuras. Así como siempre, para una forma de esconderse, podemos decir. Estos comportamientos y estos pensamientos, como
podréis haber visto, no son propios de un niño tan joven como era Yoso en esta época. Pero esto tiene una triste razón detrás, y es que a los que más temía Yoso no era ni a su familia ni a sus compañeros de clase, sino a los sirvientes de la casa. Como hemos visto, era de una familia muy adinerada y por eso tenían muchos sirvientes que trabajaban en la casa. El asunto es que Yoso nos explica que estos sirvientes abusaban sexualmente de él. Lo hacían de una forma constante y lo hacían tanto hombres como mujeres que trabajaban en la casa. En fin, realmente Osamu Dazai, ¿no? Yoso, podemos decir, en esta historia no es muy explícito y simplemente lo pone por encima, pero Junji Ito eligió ser mucho más explícito y es más, nos ofrece escenas enteras de los sirvientes asaltando al pobre Yoso, con desnudos y todo. O sea, he de decir, me parece que la historia y la adaptación de Junji Ito es un poco demasiado explícita, pero ya hablaremos de esto más adelante. Sea como fuere, esto explica mucho del comportamiento y los pensamientos de Yoso, y es que se veía tan alejado del resto de humanos que no quería ni buscar ayuda con ellos, no quería contar lo que estaba pasando, aunque ahora, cuando es un adulto, dice que seguramente le parezca uno de los peores crímenes que un humano pueda cometer. También tenemos que volver a lo que he dicho antes, de que el problema es que él también piensa que la naturaleza humana es oscura y mentirosa por naturaleza, que todos los humanos son falsos y superficiales. Dice que había visto como varias veces los sirvientes e incluso hasta su padre mentían por mantener apariencias o mejorar su puesto dentro de la sociedad. Vamos, es decir, que como siempre él desconfiaba y temía completamente a los humanos. Pero vamos, sí, es con esto que terminamos el primer cuaderno y pasamos al segundo. En este cuaderno, Yoso se muda a otro pueblo para ir al instituto. Allí sigue una vida, pues como hemos visto hasta ahora, ¿no? Con muy buenas notas, pero sigue siendo un payaso e intenta contentar a sus compañeros de clase así. Pero cuando ya parecía y piensa, ¿no?, que ya ha ocultado completamente su identidad más profunda, algo ocurre. Y es que había otro chico en la clase de Yoso llamado Takeichi. Yoso lo llama un niño mediocre en todos los aspectos. Un don nadie, podemos decir, aunque Junji Ito lo pone incluso peor, diciendo que todo el mundo se reía de él y es más feo que una nevera por detrás. Pero vamos, sí, si algo dicen ambos, es que era un chico que nadie respetaba, podemos decir. Bueno, un día en la clase de gimnasia, Yoso hace una de sus payasadas haciendo como que se cae después de agarrarse a una de las barras de gimnasia. Como es de esperar, todos se ríen, menos una persona, Takeichi, que se le acerca después y le dice que lo ha hecho adrede. Esto hace que se le hiele completamente la sangre a Yoso y le consuma un terror inimaginable, porque por primera vez ha habido una persona que ha sido capaz de ver a través de su fachada. Tiene luego una ansiedad terrible los siguientes días, temiendo que Takeichi desvele su identidad real, que le quite la máscara que ha creado y vestido durante años ya. Quiere vigilarlo durante las 24 horas, incluso en algún momento le desea que muera, aunque nos explica que nunca piensa en matarlo. Nos dice que, a pesar de las muchas dificultades y problemas que ha tenido en su vida, nunca ha pensado siquiera en matar a alguien. Cosa que Junji Ito, por algún motivo, le da completamente la vuelta y le ve como tentado incluso matar, o sea, a punto de matar a este señor. Pero bueno, un día empieza a llover y con la excusa Yoso lleva a Takeichi a su casa, que pilla más cerca de la escuela que la de Takeichi. Takeichi dice que le duelen las orejas después de haber estado en la lluvia, entonces Yoso, por contentarle, ¿no?, y por, como siempre, intentar ocultar y que no cuente nada y qué tal, se ofrece a limpiarle las orejas. Mientras Yoso le limpia las orejas, Takeichi le dice que seguro que habrá muchas mujeres en el futuro que se enamorarán de él, lo cual Yoso dice fue como una maldición presagiada. Esto también le lleva a divagaciones sobre las mujeres, diciendo que incluso si no entiende en general a los hombres, como hemos visto, entiende a las mujeres incluso menos aún. Es bueno resaltar que el autor del libro, Osamu Dazai, tiene varios puntos en los que se puede ver bastante misoginia, pero también estamos hablando de, ¿no?, de los años 40 en Japón, entonces
que esperamos, pero bueno, también explica mucho, ¿no? Estas divagaciones que hace a veces en el libro y que, en fin, chirrían, pero ¿qué vamos a hacer? En fin, Yoso nos cuenta la convivencia con sus primas para ilustrar que no la entiende, la llaman como histéricas, ¿no? Y un poco así, lo que digo, pero Junji Ito no sé por qué cambió esto muchísimo y creó como un triángulo amoroso entre las primas y Yoso, y hasta que llega al asesinato de una de las primas a la otra y luego esa prima tiene un hijo de Yoso, en plan, no sé, crea una historia aquí sobre todo esto que no entiendo yo muy bien a dónde va ni por qué está aquí, pero bueno, volvemos con Takeichi. Y es que después de ese día, Yoso le invita a casa muchas veces. En uno de esos días, cuando Takeichi vino a casa de Yoso, vio un cuadro que tenía por ahí y le dijo que era la imagen de un fantasma. El cuadro era el autorretrato de Van Gogh. Yoso le hace gracia ese comentario y empieza a enseñarle a Takeichi cuadros de otro pintor, el cual era Modigliani, y a Takeichi parece que le gustan, diciendo que uno parece un caballo del infierno. Yoso de nuevo se pone a divagar y nos dice que hay pintores que temen tanto a las personas, tal y como él hace, que intentan con todas sus fuerzas poder ver cosas que den más miedo aún, más terroríficas que los propios humanos. Y que es por eso que pintan esos cuadros, esas criaturas, esos caballos del infierno. Y es con este pensamiento que Yoso decide pintar a partir de ahora demonios, fantasmas y caballos del infierno. Nos explica que le gustaba pintar, pero que hasta ahora solo había pintado cosas bonitas, pero con esta conversación con Takeichi se había dado cuenta de lo equivocado que estaba, ¿no? De que su mentalidad sobre la pintura era completamente errónea y que lo que tenía que hacer era, al igual que Van Gogh, Modigliani y otros autores, pintar esas cosas tan oscuros, su identidad real detrás de todo. Igualmente mantuvo ese nuevo estilo escondido, solo enseñando a Takeichi esos nuevos cuadros. A Takeichi le gustaron mucho esos cuadros y le dio otro presagio, podemos decir, que era que él sería un muy buen pintor en el futuro. Aquí pegamos un salto en el tiempo y es que Yoso termina el instituto y se va a Tokio a estudiar. Con lo que le gusta pintar, dice que quería meterse en una escuela de pintura, pero que su padre le obliga a meterse en la universidad para ser un funcionario. Como podemos ver desde el principio, su motivación era realmente baja con eso de la universidad y es por eso que nada más empezar empieza a saltarse clases para ir a una escuela de pintura. Es allí donde conoce a un hombre muy importante en esta historia, llamado Masao Horiki. Un día Horiki le invita a Yoso a beber y él acepta. Yoso dice que Horiki no le gustaba como persona a veces y que es más, en momentos le odiaba, pero que le servía como entretenimiento y compañía para salir por ahí, y es por eso que se hizo amigo de él. Una de las razones por las que le gustaba, pero a la vez una de las razones también principales por las que le gustaba salir con él, es porque Horiki era una persona muy superficial, no le importaban los pensamientos de otra persona, ni hablaba de cosas profundas o importantes, sino que se podría pasar horas enteras hablando de nada. Pero es justamente por eso que Yoso se sentía seguro con él, que nunca le iba a presionar a mostrar su identidad real. Horiki le introdujo a la vida nocturna de Tokio, y Yoso vio que el alcohol, el tabaco y las prostitutas eran muy buenos medios para escapar de ese miedo tan horrible que tenían los humanos, incluso si fuese durante un ratito. Rápidamente se convierten en adicciones, y dice que se veía dispuesto incluso a vender todo lo que tuviera con tal de escapar a ese miedo durante un poco. En solo pocos meses, Yoso dice haber estado con tantas prostitutas que le hizo crear un aura de rompecorazones y mujeriego, lo cual solo hizo que más mujeres se enamoraran de él. Pero a Yoso esto no le gustó nada y por eso perdió durante un tiempo el interés en las prostitutas. Horiki no solo le introdujo a la vida nocturna, sino que también le introdujo a Yoso a un club comunista, que durante esa época estaban prohibidos y por lo tanto tenían reuniones clandestinas. Yoso realmente parece que apoyaba las creencias del club, pero no era por eso por lo que se hizo miembro, sino porque, de nuevo, tenía ese afán de contentar a las personas que le rodeaban, tal y como hacía con su padre y su familia, o con sus compañeros de clase, o con todo el mundo, vaya. Pero también era porque le gustaba esa sensación de actuar como alguien o algo al margen de la sociedad normal, podemos decir. Abrazar un poco ese sentimiento de ser un apartado. Durante todo este tiempo, Yoso estaba viviendo en una casa que era propiedad de su padre y que la utilizaba simplemente como residencia cuando tenía que hacer viajes de negocio a Tokio. El asunto es que en un momento el padre de Yoso deja de hacer esos viajes y es por eso que vende la casa y Yoso
se tiene que buscar algún sitio donde quedarse. Encuentra un pequeño piso, pero es aquí cuando sus problemas financieros comienzan. Teniendo que pagar un alquiler, la paga que su padre le daba desaparecía en cuestión de días. Se lo gastaba todo en alcohol y prostitutas. Se veía forzado a empeñar todo lo que tenía y mendigar a toda su familia para que le dieran un poquito de dinero. Y a pesar de que hacía todo esto, se veía muy mal de dinero y nunca le llegaba para final de mes. Comienza a caer una espiral que le estaba consumiendo cada vez más. La combinación de la falta de motivación para ir a clases, que siempre estaba fallando, las dependencias, ¿no? En alcohol, las prostitutas, el tabaco, sus adicciones, y encima la falta de dinero, le hacían deprimirse y que no fuera a clase ningún día, hasta que un día la universidad escribió a su familia para contarle lo que estaba pasando, que llevaba meses sin ir a clase. La familia le echó la bronca a Yoso, pero Yoso ya se veía demasiado profundo en el pozo donde se había metido, y esto es por lo que llegó al límite y es entonces que decidió suicidarse. Es aquí cuando tenemos que volver a las mujeres, porque había varias interesadas en Yoso en este momento, pero una sobresalía sobre el resto. Era una simple camarera en un bar del barrio de Ginza, en Tokio. Yoso la conoció cuando un día acabó en ese bar con solo 10 yenes. Pero cuando le dijo eso a la camarera, le avisó, oye, solo tengo 10 yenes, ella le dijo que no se preocupara. Le sirvió sake, se sentó a su lado y por una vez Yoso sintió como que no tenía que crear una máscara con ella, sino que le mostró su personalidad real. Esa camarera se llamaba Tsuneko. Yoso acaba en la casa de Tsuneko y se acuestan y conocemos un poco la historia detrás de ella. Resulta que es de Hiroshima y que vino con su marido a Tokio. Pero entonces, ¿cómo es que se está acostando con Yoso? Pues bien, parece que su marido, por cuestiones de que eran muy pobres, se metió a donde no tendría que meterse y acabó en la cárcel. Dice que le lleva más de un año visitándole todos los días en la cárcel, pero que ya está cansada y que a partir de ese momento no lo volvería a hacer. Tsuneko, al igual que Yoso, es una persona extremadamente infeliz, sin motivación alguna, metida en un pozo muy oscuro del que se ve incapaz de salir. Y es por eso que Yoso conecta por primera vez de una forma más profunda con una mujer, lo cual realmente le aterroriza. Por eso, después de pasar la noche en su casa, a la mañana siguiente, se viste y se va y no vuelve a verla. Hasta que pasados varios días, por cosas del destino, acaba con Horiki saliendo de fiesta en el mismo bar donde trabajaba ella. A pesar de que Tsuneko está enfadada de que le dejara tirada como así, pasan la noche otra vez juntos y al día siguiente deciden suicidarse juntos. Se van a la costa de Kamakura y se tiran al mar. Ella muere, él no. Bien, es aquí que tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque hasta ahora hemos estado hablando, ¿no?, de la historia de Indigno de Ser Humano. Pero hay una historia que realmente está dentro de esta historia y que el autor escribió en otro libro, en otra pequeña novela, que es esta. Flores de bufonería. Como veis, este libro es muy cortito y simplemente habla de las experiencias de Yoso Oba en el hospital después de que le rescaten de su intento de suicidio en el mar. Le meten en un hospital en el que parece estar recuperándose de buena manera y aparecen un par de amigos suyos para visitarle. El asunto es que desde un primer momento hay cosas que chirrían, porque estos nuevos amigos sí se van ahí e intentan animarle y todo, pero en ningún momento le preguntan por qué lo ha hecho, ni qué le estaba atormentando, ni nada. Simplemente parecía que le estaban intentando no, pues eso, entretener o crearle una forma de animarse superficial en lugar de intentar hablar las cosas de forma directa y profunda. Tras unos días en ese hospital aparece una nueva persona, la cual es su hermano mayor. De nuevo, no se ve realmente ninguna de las emociones ni de las formas de reaccionar que uno se podría imaginar cuando no, tu puñetero hermano se intenta suicidar. Y es que el hermano lo único que hace es al revés, es culparle, es avergonzarle y decirle que la familia está muy enfadada con él por lo que ha hecho y que ha desprestigiado y ha montado un revuelo enorme, que la prensa ahora sabe lo que ha pasado
pasado y que ahora todo el mundo le está preguntando a la familia y que eso es un problema enorme y que es todo su culpa. O sea que sí, vamos, el hermano no hace muchas cosas buenas, aunque sí hace una cosa buena y es que mientras está ocurriendo todo esto, la policía está investigando a Yoso. ¿Por qué? Porque claro, como la otra persona murió, Tsuneko murió, entonces ellos piensan que a lo mejor ha sido un homicidio encubierto o que ha sido una asistencia al suicidio de Tsuneko o cosas por el estilo. Entonces sí que le ayuda, ¿no?, con ese aspecto a Yoso a decirle pues qué tiene que decir a la policía, que si lo hizo por amor, que si no sé qué, que si no sé cuántos, para que no le persigan de forma jurídica. Al final esto tiene éxito y consiguen que no creen cargos contra Yoso. Y es así como Flores de Bufonería termina y volvemos a Indigno de Ser Humano. Por miedo a que lo vuelva a hacer y esta vez tenga éxito, su familia le pone a Yoso un cuidador, el cual, porque tiene cara de pez, le llama el lenguado. El lenguado le lleva a su casa y le deja quedarse en una habitación y es más, no le deja salir durante un tiempo simplemente para tenerlo vigilado, lo cual estoy seguro es justamente lo que una persona al borde del suicidio necesita, aislamiento total humano, claro que sí. Estoy seguro de que eso va a hacer que él se mejore completamente, ¿no? Llegamos al tercer cuaderno y es que Yoso, por este intento de suicidio, es expulsado de la universidad. Y como hemos visto, vive con el lenguado y no le dejan salir de casa, pero tampoco ni beber ni fumar. Dice que se siente sin energía alguna, como un parásito inútil. El lenguado hasta cierto punto parece realmente preocuparse por Yoso y querer ayudarlo. Y le presiona preguntando qué quiere hacer con su vida ahora, qué prospectos no tiene para su futuro, que cuáles son sus aspiraciones, a lo que Yoso responde diciendo que quiere ser pintor, pero el lenguado no se lo toma demasiado en serio y por eso Yoso decide irse un día a visitar a Horiki. Mientras va a verlo, piensa sobre el hecho de que, ya que siempre ha vivido con una máscara y nunca ha mostrado su identidad real, no cree haber sentido amistad real en toda su vida. Incluso con Horiki todo es superficial y todo es interesado, no es una amistad real. Cuando llega a su casa, él le dice que está ocupado y esperando una visita importante, por lo que intenta que se vaya pronto y básicamente echa un poco a Yoso. Yoso se siente incluso más abandonado, como es natural, pero de repente aparece la mujer con la que Horiki había quedado. Era una reunión de negocios con esta mujer que se llama Shizuko y conocemos después trabaja para una revista. Cuando están terminando la reunión, aparece un telegrama del lenguado en la casa de Horiki y básicamente él echa a Yoso de su casa diciéndole que obviamente no debería estar ahí porque se ha escapado y no sé qué. Pero Shizuko dice que la acompañará porque su oficina está muy cerca de la casa del lenguado. Yoso acaba viviendo con Shizuko y su hija, con las cuales vivían solas tras la muerte de su marido. No sabemos muy bien cómo ha acabado en esta situación, la verdad, supongo que sus encantos son directamente incomprensibles para mí, pero sí, acaba allí viviendo varios meses y durante esos meses realmente Yoso se siente bastante a gusto. Cuida de la hija mientras Shizuko está en el trabajo, pero hay un problema y es que quiere dinero, quiere volver a fumar y a beber. Por eso, Shizuko al final acaba ofreciéndole un trabajo como dibujante de viñetas para su revista, porque ha visto los dibujos que le hacía Yoso a su hija y decía que le han sacado muchas carcajadas. Vamos, es como que parece que tras tantos años de payasadas, por fin le palían a algo a Yoso. Con esto llegan básicamente a un acuerdo. Yoso viviría con ellas, se ganaría el pan a base de dibujar viñetas. Y eso sí, el problema es que cortaría el contacto con su familia, simplemente porque su familia, como siempre, no aceptaba el hecho de que él fuese un dibujante de viñetas en lugar de ser un funcionario, un político o algún cargo importante. Y eso lo llena de culpa y lo hace sentirse incluso más abandonado. También un día, con la hija de Shizuko, la cual le llega a llamar papá, le pregunta si Dios le concederá lo que sea si reza. Yoso le dice que sí y le pregunta que qué quiere de Dios. Y ella le dice que quiere pedirle que su padre de verdad vuelva. Algo que es muy comprensible, pero le hace mucho daño a Yoso también. Es con estos sentimientos de abandono y de no pertenecer allí donde estaba ahora con Shizuko y su hija,
que al final Yoso empieza otra vez a deprimirse, a caer otra vez en las adicciones de la bebida y el tabaco. Comienza otra vez un ciclo de autodestrucción, vaya. Todo esto culmina cuando un día, cuando vuelve a casa, ve a Shizuko regalándole a su hija un conejo. La niña le pregunta a su madre por qué Yoso bebe, y Shizuko le explica que no bebe porque le guste beber, sino porque es demasiado bueno. A pesar de eso, Yoso, con esta escena frente a sus ojos, se siente tremendamente culpable y decide irse a Ginza y no vuelve nunca más a la casa de Shizuko. Acaba viviendo en el segundo piso de un bar que frecuentaba en el distrito de Ginza y en el cual se hizo muy amigo de la dueña. Allí sigue dibujando sus viñetas y vendiéndoselas a diferentes revistas y además trabaja como cualquier cosa en el bar, desde camarero hasta limpiaplatos. En general, esto le ayuda y hasta cierto punto pierde parcialmente su terror a los humanos. Durante esta época conoce a una chica que trabajaba en el estanco. Es una chica muy joven, de unos solo 17 años, que se llama Yoshiko. A Yoso le fascina por lo inocente y pura que es. La ve como alguien que todavía no está manchada por los horrores de la sociedad. Yoso le dice que dejará de beber y se casará con ella, pero al día siguiente Yoso estaba borracho de nuevo, y a pesar de todo Yoshiko lo perdona. Tras poco tiempo, al final, acaban casados. Durante un tiempo llevan una vida normal, y la relación le da esperanza a Yoso de que todavía hay una salvación para él. Él describe a Yoshiko como alguien que confía ciegamente en las personas, y que incluso cuando le contaba de su pasado, se lo tomaba a broma. Yo creo que es justamente por esto por lo que a Yoso le atraía tanto, porque era justamente lo contrario que él. Él desconfiaba completamente de los humanos y Yoshiko era lo opuesto. Horiki y Yoso seguían siendo amigos a pesar de que parecían despreciarse el uno al otro. Yoso tratándolo como un estúpido y Horiki tratándolo como un suicida y un criminal. Un día compran una botella de ginebra y se ponen a beber en un parque cerca de la casa de Yoso. Se ponen a hablar de cosas un poco tontas hasta que Horiki va a la casa de Yoso para traer algo de comer. Sin embargo, cuando vuelve hay algo muy raro con él y le dice a Yoso que venga a ver. Y lo que ve Yoso cuando se asoma a su propia casa es a su mujer siendo asaltada por otro hombre. Incluso con esas, Yoso no parece enfadarse, ni culpar a nadie realmente, simplemente pensando que esto es otro lado de la naturaleza humana. Pero algo sí hace definitivamente, y es que le afecta en un modo personal muy profundo. Le quita toda la confianza que pudiera haber tenido en este punto. Le despoja de toda la empatía y simpatía por otro ser humano. Yoshiko aparece después y se disculpa con Yoso, diciéndole que ese hombre dijo que no haría nada, pero Yoso no la culpa tampoco, ni está enfadado con ella. Y le dice que sabe que ella no es capaz de desconfiar de nadie. Realmente Yoso simplemente se siente mal por ella y por ese miedo que le ha vuelto a resurgir de sobre los humanos. Todo esto lo único que ha hecho es reafirmar que la única razón por la que pasó es porque confió demasiado. Reafirma sus miedos, sus desconfianzas. Y todo esto, de nuevo, le lleva al límite y esa noche se toma una caja entera de somníferos en lo que es su segundo intento de suicidio. De nuevo falla, y es que después de 3 días durmiendo, se despierta y se encuentra con el lenguado y la dueña del bar al lado suyo. Y lo primero que les dice, entre lágrimas, antes de nada, es que por favor le llevaran lejos de Yoshiko. Yoso sentía que la estaba corrompiéndola, arrastrándola al pozo de desdicha que su vida es. Y hasta cierto punto estaba en lo correcto, ya que ella se sentía muy culpable de su intento de suicidio después de todo lo que había pasado. Yoso vuelve a sus andadas y empieza otra vez a beber como un loco. También durante esta época, Yoso empieza a enfermar y a toser muy fuerte. Se va de viaje a unos manantiales, pero solo vuelve más enfermo después de pasarse todo el viaje bebiendo. Al volver se pone a vagar sin rumbo por Ginza hasta que se derrumba de repente sobre la nieve, tose hasta echar sangre y se desmaya. Acude a una farmacia cuando vuelve en sí y la farmacéutica le dice que necesita dejar de beber. Yoso no quiere, obviamente, y por eso la farmacéutica le da algo para sustituirlo. Morfina. Si conocéis los opioides, sabréis que esto solo va a ir a peor. Y es que sí,
Yoso se hizo un gran adicto de la droga, creando una adicción a la morfina incluso más fuerte de la que tuvo en ningún momento con el alcohol. Se ve como solo podía funcionar después de meterse morfina y le rogaba a la farmacéutica que le diera más y más morfina, incluso llegando a intercambiar favores sexuales por ella, mientras su estado mental no hacía más que empeorar, con sus ganas de morir cada vez creciendo más y más, de nuevo cayendo en un pozo oscuro sin saber cómo pues posible siquiera salir de ahí. En un desesperado intento de salir de su situación, le escribió una carta a su padre confesando todo lo que estaba pasando, su adicción, todo, pero nunca recibió respuesta. Estaba a punto de llevar a cabo su tercer intento de suicidio cuando aparecieron Horiki y el lenguado en su casa, y estos le llevaron a un hospital para desintoxicarse. No era un hospital normal, sino uno mental, lo que le hizo pensar a Yoso que finalmente, tras todos estos años, había sido tachado de lunático, de loco, y por lo tanto se pronunció como descalificado de ser humano. Pasó en ese hospital varios meses hasta que el lenguado y su hermano mayor vinieron a sacarlo. Su hermano le informó de la muerte de su padre y le dijo que podría salir mientras hiciera una sola cosa, una condición que tenía que cumplir: irse de Tokio cuanto antes y no volver. Y así fue. Yoso se mudó a una pequeña casa cerca de la costa en mitad de la nada. Su hermano contrató a una sirviente de 60 años para que cuidara del enfermizo Yoso, pero ella le asaltó sexualmente varias veces en los siguientes años. Vamos, que de alguna forma, después de tantos años de todo lo que había pasado, volvió a sus orígenes, volvió a donde comenzó todo. Y es así que llegamos al final del cuaderno, con Yoso explicando que ya no siente felicidad ni dolor, no siente nada, todo simplemente pasa. Nos explica que tiene 27 años, pero que la mayoría lo tomaría como alguien de al menos 40. Después vemos un epílogo que vuelve a ser de ese tercero, ¿no? Del prólogo también. Esa persona que acabó leyendo esos cuadernos. Nos dice que nunca conoció a Yoso, pero que en un momento conoció a la dueña del bar donde Yoso vivió. Y es así como acabó con esos cuadernos y fotos. La dueña del bar explica que recibió los cuadernos hace 10 años por correo, pero no sabe si fue Yoso quien los envió, no sabe siquiera si sigue vivo o no. El narrador le hace un par de preguntas, pero luego le hace un comentario diciéndole que seguro que también ella sufrió mucho siendo tan cercana a él. Pero ella se queda en silencio durante un rato y luego le dice: todo fue culpa de su padre. El Yoso que conocimos era tan despreocupado y divertido, y si no hubiera bebido, no, aunque bebía, era un buen chico, un ángel. Como podéis haber visto, esta es una novela muy oscura, muy triste, muy profunda, podemos decir, pero ¿por qué a lo mejor creo que también es tan perturbadora? Bien, creo que para eso tenemos que hablar un poco del autor. Como he dicho, esta novela está escrita por Osamu Dazai y bueno, creo que es bueno saber un poco sobre él. Él nació en 1909 en Japón, en la provincia de Tohoku, al norte del país. Era hijo en una familia adinerada, con un padre de negocios, pero que también tenía asuntos en política y que era muy estricto con él. Sufrió abusos sexuales durante su infancia a manos de sus sirvientes, se mudó a Tokio a estudiar literatura, tuvo muchísimos problemas de adicciones, sobre todo con el alcohol y la morfina, mientras se ganaba la vida escribiendo relatos cortos y publicándolos en diferentes revistas, e intentó a lo largo de estos años suicidarse 5 veces, una de ellas lanzándose al mar con una mujer, otra de ellas tomando somníferos, etcétera, etcétera. Vamos, cuando publicó este libro, en 1948, lo que he dicho, lo hizo como casi una autobiografía. Yoso Oba simplemente es una máscara, una persona hecha para representar a Osamu Dazai. Sí que es verdad que hay algunas pequeñas partes que no coinciden con su vida, pero en general esta es la vida de Osamu Dazai. Es por eso seguramente que este libro me llega tan adentro, no solo por lo real que es, ¿no? Saber que esto fue una historia real en su gran mayoría, sino porque ahora todo tiene sentido, ¿no? Todo encaja en cómo los pensamientos que muestran en este libro son tan
viscerales, ¿no? Son tan naturales, tan profundos. Esto no es un personaje, esto es una persona de verdad. Y la verdad que encima, con lo bien escrito que está el libro, es que, madre mía, señor, no puedo recomendarlo, incluso si habéis visto toda esta historia, no puedo recomendaros lo suficiente leer este libro, ya simplemente por lo bien escrito que está. Es por eso también que tengo que admitir, la adaptación de Junji Ito no me gusta tanto. No solo porque quita muchas de las partes de la historia y añade muchas más cosas que me parecen innecesarias o tirando más al terror más, ¿no? De monstruos, asesinos, no sé qué, cuando realmente lo que podemos decir del terror de esta novela original es completamente psicológico. Pero además el libro de Osamu Dazai es como muy sutil, muy armonioso, incluso a pesar de lo oscuro que es así. Y el asunto es que Junji Ito lo hace muy explícito, la verdad, ya no solo en la violencia y en el sexo, sino en todo, pero a pesar de todo le quita como muchos de los matices de la personalidad y los pensamientos de Yoso. No sé, no me convence del todo. La verdad que me parece que en todo caso debería de ser una lectura complementaria al libro original, pero el libro original simplemente me gusta bastante más. Esa es también una de las razones por las que directamente he decidido hacer este vídeo sobre la novela también y no sobre la adaptación de Junji Ito, a pesar de que estamos hablando de que tengo una serie sobre las obras de Junji Ito, y es simplemente porque es tan explícita que directamente tendría que estar censurando cada página, vamos. Pero bueno, sí, volvamos a la novela. Obviamente lo que vemos con Yoso, y en lo que obviamente Osamu también sufrió durante su vida, es una disociación, una alienación extrema, un miedo irracional a los humanos, una ansiedad incomprensible e irreparable. Esto es lo que hace esta historia tan humana y a la vez tan horripilante y perturbadora. Es casi como un terror psicológico, pero real, porque se puede ver uno identificado en mucho de lo que Yoso y por extensión Osamu sentían. El libro está lleno de pensamientos extremadamente profundos y humanos, pero tan oscuros y crueles, aunque naturales, que incluso el libro los trata de eso, de inhumanos, de lo contrario. Osamu Dazai seguramente tenía trastornos mentales muy serios y complejos, pero habiendo vivido en la época y en el país que vivió y rodeado de personas que no querían o no sabían ayudarlo, acabó con una vida de la que se sentía tremendamente avergonzado. Creía que era una carga, que su trabajo era estúpido, pues como hemos visto, ¿no? Viñetas cómicas en las revistas, mientras debería de estar, ¿no?, escribiendo cosas mucho más oscuras y profundas como es realmente su identidad. Es todo un reflejo de eso, pero sobre todo también lo que algo yo creo que le cargó durante toda su vida es la enorme vergüenza que le hizo a pasar, ¿no?, el hecho de que era de una familia con gran prestigio y gran riqueza. Si sabéis un mínimo de Japón, sabréis que ellos tienen un concepto de honor muy grande, entonces él siempre pensó que era eso, un deshonor terrible a la familia, una vergüenza que les estaba trayendo y desprestigiando por el simple hecho de existir. Y el asunto es que su familia encima se lo decía descaradamente. En este libro, que realmente es una colección de sus relatos cortos, se llama Repudiados, él ya realmente habla como él mismo, no se esconde detrás de una persona, de Yoso ni nada, sino que él habla de sí mismo. Y hay un relato que se llama En memoria de Senso, en el que le invitan a recibir un premio en su región natal, Tohoku, simplemente por ser una persona distinguida, ¿no? Un escritor conocido en su época, y recibir como un galardón, ¿no?, de eso, de como persona distinguida haber nacido en esa región. Y al final acepta ir, pero vemos cómo realmente él no se siente como que debería de estar ahí, que no no pertenece ahí. Nos da un vistazo a lo que son sus pensamientos, ¿no?, tan distorsionados que tenía, porque realmente seguramente no había ningún afán de hacer nada malo con él. Realmente querrían darle un galardón por ser una persona distinguida de haber nacido en esa región. Pero esto es lo que escribió. Soy un desastroso que ha recibido muchísimos golpes a lo largo de su vida. Pensé que quizá todo aquello fuese una broma de mal gusto en la que fingían que me consideraran famoso.
La idea de que en aquel preciso instante pudiese haber muchísima gente riéndose de mí, apuntándome con el dedo y sacándome la lengua, me causó una gran turbación. Estaba convencido de que ni una sola persona de mi pueblo había leído alguna de mis obras, y en el caso de que alguien lo hubiese hecho, seguramente habría leído solo las partes en las que el protagonista hacía algo desastroso, riéndose de la lástima que le producía y contándoselo luego a los demás entre carcajadas, burlándose de mí y tratándome como una vergüenza del pueblo. De hecho, la última vez que vi a mi hermano mayor, hace 4 años, me dijo que dejase de mandarles mis novelas a casa. Yo tampoco quiero leerlas, es probable que ni lo sepas, pero al leerlas, nuestra familia, dijo bajando la cabeza. Creo que este relato muestra muy bien lo que digo, esa vergüenza, ¿no? Esa sentirse tan repudiado, como el nombre indica, por su familia y el gran deshonor que él sentía simplemente por el hecho de existir. Y como decía al principio de todo el libro, mi vida ha sido una de mucha vergüenza, y es que es así como él realmente se sentía sobre la suya. Todo era culpa y vergüenza. Pero tristemente esta historia no tiene un final tan abierto como el de Indigno de ser humano. Y es que, como digo, tristemente Osamu Dazai se suicidó poco después de publicar Indigno de ser humano en 1948 a la edad de 38 años. Se lanzó con su mujer a un canal de Tokio, el canal de Tamagawa, para ser más exactos, y murió ahogado. Son estos pensamientos tan tristes, tan crueles y tan brutos, ¿no?, que es por los que a muchos no le gusta Osamu Dazai. Osamu no se esconde ni intenta ocultar las partes más crueles y oscuras del humano y el pensamiento suyo, ¿no? Seguramente si has pasado por experiencias similares a él, te encantará la forma en la que se expresa y los pensamientos que calca en las páginas de sus libros, pero si no has pasado por estos pensamientos, lo vas a odiar, no vas a entender nada. Es más, en el libro este que he dicho, de Las flores de bufonería, en un momento dice: un hombre aplastado por la realidad ofrece un espectáculo de resistencia. Si eso está más allá de su comprensión, querido lector, entonces usted y yo nunca nos entenderemos. La vida es una farsa, así que mejor que sea una buena farsa. Hasta día de hoy, Osamu Dazai sigue siendo un autor muy controvertido y que yo creo que es uno de esos autores que o amas o odias. No va a haber punto entre medio. Pero vamos, sí, como habéis visto, esta historia, la de Yoso, Osamu Dazai y todo, es una historia extremadamente trágica y triste, y es que me dejó trastocado durante días cuando la leí por primera vez, con una sensación rara en mis entrañas que no se iba. Me hizo pensar en cómo hay personas que están destinadas al sufrimiento nada más nacen, condicionadas a la destrucción. Me hizo pensar en el daño irremediable que una mala infancia puede crear, como todos, tú, yo, todo el mundo podría haber acabado así, tal y como acabó Osamu Dazai, y que al fin y al cabo era todo imparable. Al fin y al cabo, Osamu Dazai no había pedido nada de esto, era simplemente una persona inocente más, era simplemente un niño que acabó arrastrado a estos horrores de la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo. Y que al final terminó, pues, acabando con él. Si hay algo que sacar positivo de esta historia, es sin duda la iniciativa de intentar ayudar y ser empático con aquellos que nos rodean, que nunca nadie se sienta como Osamu se sintió, como si no fuese humano, indigno de ser humano. Pero sinceramente hay poco más que sacar positivo de esta historia. Eso es seguramente por lo que también es tan perturbador para mí, porque es una historia real y como las historias reales muchas veces no tienen una parte bonita ni feliz. Eso a lo mejor también es por lo que me caló tanto, por lo desesperada que era la situación de Yoso y Osamu, y la poca esperanza que tenía él como persona desde un comienzo. Lo que digo, lo inevitable que era todo. El hecho de saber que si alguien no lo ayudaba de alguna forma casi no milagrosa, estaba condicionado a autodestruirse para siempre hasta que terminara así. Y no puedo expresar lo mucho que se me cayó el alma a los pies cuando leí por primera vez, ¿no?, que todo lo que había visto, todo lo que había leído hasta ahora sobre Yoso realmente fue real.
Y es más, que no solo fue real, sino que además tuvo el peor de los desenlaces. En fin, es así como llegamos al final de la historia de Yoso, Osamu Dazai y absolutamente todo el mundo. Espero que os haya gustado. Bueno, aunque no sé si esto es posible que guste a mucha gente, al menos que os haya interesado, supongo. Como siempre, os tengo que dar las gracias por haberme visto. Doy especial gracias a los miembros de mi canal que estarán apareciendo por aquí. Y como siempre, agradecería si le pudieras dar like al vídeo, si te ha gustado, que visitaras mi canal y consideraras suscribirte. Y si quieres apoyar el canal de forma monetaria, tienes el botón de unirme ahí abajo para hacerlo. También en la descripción podéis encontrar el link a mi segundo canal, donde podéis encontrar más contenido sobre diferentes temas y cosas por el estilo. Así que nada, de nuevo muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.